Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados estudiantes? Espero, espero que estén bien de salud y pues nada, con mucho ánimo de continuar con el desarrollo de la sesión. Bueno, primero hacerle recordar que debemos seguir tomando las medidas necesarias, las precauciones correctas emitidas por el Estado acerca de esta pandemia que estamos viviendo. Yo sé que son días complicados, momentos tensos y que a veces implica pues una cierta sensación de desconcierto y hasta cierto punto aburrimiento, ¿no? Pero qué bonito es realizar este tipo quizá de videos educativos donde tú puedas distraerte, donde tú puedas pues ingresar al momento que deseas en tu tiempo libre y de esa manera poder ver y registrar conocimientos nuevos. Así que sin más preámbulos, ustedes ya me conocen, soy el profesor Adeilton Salinas Díaz, cargado del curso de comunicación. Y nada, vamos a continuar con el siguiente tema que concierne al punto de signo lingüístico. Como toda modalidad que ya le expliqué al inicio, vamos a trabajar paralelamente al documento que yo les muestro a lo largo del vídeo. El documento en Word que yo les voy a presentar más adelante está aludido exclusivamente a este tema muy básico, muy sencillo, que todos debemos hoy día, pero cuando ustedes observen el video puedan entender algo. Y si no les quedó claro algo, he dejado al final del documento mi correo electrónico y mi número de celular para que puedan realizar cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan tener. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar de lleno ya con la clase. Empezamos. Cuando nosotros hablamos de signo lingüístico, es necesario primero remontarnos a hablar sobre la semiótica. ¿Y qué es la semiótica, profesor? La semiótica vendría a ser semiótica. Viene a ser aquella ciencia que se encarga de estudiar el signo lingüístico. Ciencia que estudia el signo lingüístico. Entonces, cuando nosotros decimos ciencia que estudia el signo lingüístico, muy bien, pero profesor, hasta ahí, ¿qué es un signo? Porque usted me había hablado anteriormente en el primer vídeo que habíamos hablado sobre comunicación, de que en la realidad está envuelta o el espacio sociocultural está envuelta a través de signos y que nosotros nos comunicamos a través de signos. Inclusive me había dicho de que el código, que es un elemento comunicativo, es un sistema de signos. Ahora dígame, profesor, ¿qué es un signo? Muy bien, veamos. Un signo es un objeto que representa a otro objeto. Este signo puede ser audible, visible, olfativo. Por ejemplo, cuando tú llegas del colegio a la casa, a tu casa, del colegio, qué sé yo, del trabajo, etcétera, rápidamente un signo breve que puedes tú percatarte en tu hogar es el olor quizá a comida que ha preparado tu madre esperándote para brindarte. Entonces, eso es un signo olfativo, ¿ok? Quizá ha preparado ceviche, ¿no? Entonces, el olor rápidamente te hace intuir a ti de que han preparado un potaje exquisito para ti. Eso es un ejemplo de signo olfativo. Un signo visible, profesor. El semáforo es un signo. ¿Por qué, profesor? Porque dijimos que el signo es un objeto que representa otro objeto, ¿ok? Que representa otro objeto. Por ejemplo, el semáforo es un objeto, ¿cierto? Pero a la misma vez es un signo. ¿Por qué? Porque nos representa un significado o nos representa una idea. La luz verde, la luz roja, la luz ámbar, nos representan un significado determinado que todo ciudadano conoce para evitar cualquier tipo de accidente en la vía, en las vías de tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, también decimos que el signo se utiliza para percibir, para transmitir y para conservar una información al objeto representado. Por supuesto que sí. Otro punto importantísimo es que el signo es aquel que nos habla de algo distinto de sí mismo. El signo nos habla de algo distinto de sí mismo. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, digo lo siguiente, ¿este celular es un signo? Por supuesto que es un signo. ¿Por qué? Porque representa otra idea o representa una idea, representa un significado. ¿Cuál es su significado de este celular? Quizá que me sirve para realizar cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de tarea, de actividad personal que yo desee hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que el hombre se comunica a través de signos. Es por eso que el código lingüístico es un sistema de signos, ¿okay? El hombre utiliza para poder comunicarse. Muy bien, entonces sigamos avanzando.
Precisado esa definición del signo, que es un objeto que representa otro objeto, o que es un objeto que representa una idea, eso es el signo, un objeto que representa una idea o que representa otro objeto, o que de manera audible, de manera visible, de manera olfativa, etc. Bien, para ello también encontramos clases de signos. ¿Y cuáles son las clases de signos, profesor? Cuando nosotros hablamos de clases de signos, rápidamente nos damos cuenta de que tenemos signos naturales y signos artificiales. ¿Y qué son los signos naturales? Los signos naturales vendrían a ser, profesor, aquellos que están relacionados o que no tienen una intención comunicativa, por el simple hecho de que son naturales, son parte de la naturaleza, donde no ha intervenido la mano del hombre. Entonces encontramos a signos naturales y a signos artificiales. Y por otro lado, los signos artificiales son aquellos que sí ha intervenido la mano del hombre y que sí tienen intención comunicativa. Bien, veámonos entonces el primer punto, signos naturales. Dentro de los signos naturales, entonces dijimos que no tienen intención comunicativa, es lo más importante. Entonces encontramos ahí a los síntomas y a los indicios. ¿Y qué es un síntoma, profesor? O partamos primero de un indicio. ¿Estamos de acuerdo? De un indicio. Un indicio se caracteriza por tener esta relación de causa y efecto, de causa y efecto. Muy bien, esta relación de causa y efecto y son externos. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver, yo lo puedo percibir con mi sentido de la vista, yo lo puedo percibir. ¿Okay? Por ejemplo, profesor, un ejemplo claro tenemos aquí el humo. El humo es un indicio porque tiene una relación de causa y efecto. ¿Cuál es la causa del humo? ¿Cuál es la causa del humo? El fuego. El fuego produce ¿qué? El fuego produce el humo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, profesor, de indicio también podría ser el cielo gris, que indica que va a llover. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y yo lo puedo percibir, yo lo puedo ver. Entonces estamos hablando de que los indicios son de carácter externo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo percibir, yo lo puedo observar. Es parte entonces de la naturaleza, donde no ha intervenido mano del hombre y no tienen intención comunicativa. Por otro lado tenemos entonces esos son los indicios y los síntomas. Los síntomas tienen un carácter externo de forma interna. ¿Okay? Tienen un carácter, una relación externa e interna. ¿Cómo así? Me explico rápidamente. Es una manifestación externa producto de algo interno. Por ejemplo, rápidamente, antes de la cuarentena quizá, tú has salido con tus padres en vacaciones, por febrero, por enero, qué sé yo, en verano, y has ido a comer pollo, qué sé yo, una hamburguesa, un sándwich. Entonces, al momento que tú has digerido este alimento, al siguiente día has amanecido con una infección estomacal. Esa infección estomacal se produce quizá, te genera fiebre, ¿ok? Muy bien, entonces ahí vemos una manifestación externa producto de algo interno. ¿Cuál es el elemento interno? La infección, porque la infección yo no lo puedo observar, la infección estomacal. Y la infección estomacal ha producido algo externo. ¿Cuál es la fiebre? Que yo sí lo puedo registrar a través del tacto, a través de un termómetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, he allí un ejemplo de qué, profesor, de síntoma. Otro ejemplo de síntoma también aquí encontramos, profesor, las manifestaciones exteriores, como por ejemplo los sentimientos, profesor, los sentimientos de alegría, los sentimientos de tristeza. Por ejemplo, cuando hablamos de los sentimientos que son considerados síntomas, cuando una persona llora. Cuando tú ves a una persona, a Monchito, está llorando en la esquina de tu casa, entonces rápidamente te hace pensar que, ¿cuál es la manifestación interna? Quizá tú no sabes, ¿no? Quizá le duele algo, quizá le afecta alguna dolencia física, alguna dolencia interna, que eso es el aspecto interno. ¿Y cuál es la manifestación externa? Las lágrimas de tristeza, un sentimiento de tristeza. Ahora, un sentimiento de alegría, por ejemplo, cuando terminas el colegio, ¿no? Cuando terminas la institución educativa, ya pasas a la universidad, terminas, es un sentimiento de alegría. ¿Por qué? Porque se traduce en que interiormente estás feliz, interiormente la felicidad, ¿tú lo puedes ver? No lo puedes ver, es una manifestación interna, pero que se puede producir en algo externo, sí. Por ejemplo, en tu rostro de felicidad, en lágrimas inclusive de felicidad. Entonces, allí pues el síntoma.
Es de carácter es de carácter externo producto de algo interno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pasamos ahora sí a hablar sobre los signos artificiales. Cuando nosotros hablamos de signos artificiales, rápidamente es necesario precisar aquí tres. Dijimos que los signos artificiales son aquellos que tienen intención comunicativa. Son aquellos que tienen intención comunicativa y que forman sistemas. Forman sistemas, desde luego que sí. Entonces, encontramos aquí al icono, encontramos al símbolo y encontramos a la señal. ¿Y qué es un icono, profesor? Un icono es la relación de semejanza con el objeto representado. Un icono es la relación de semejanza con un objeto representado. Por ejemplo, puede ser tu fotografía que te tomaste quizá de pequeño. ¿Hay una relación de semejanza contigo? Por supuesto. ¿De qué? ¿Por qué? Porque tú eres la persona que apareces en la fotografía. Hay una relación de semejanza. Profesor, pero ya no soy niño. Claro, pero hay una relación de semejanza. Sigue siendo tú. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, la fotografía que te tomarás en tu promoción, tu fiesta de promoción. Guarda una relación de semejanza. Eso es un icono, una fotografía, mapas, imágenes. ¿Qué más encontramos aquí? Dibujos, planos, etcétera. Cuando hablamos de un símbolo vendría a ser la relación del signo con el objeto representado. La relación del signo con el objeto representado. El símbolo, entonces, es la relación del objeto la relación del objeto con la relación del signo con el objeto representado. Y que es de carácter convencional y es de carácter arbitrario. Convencional, ¿por qué? Porque es producto de un acuerdo de una determinada comunidad. ¿Okay? Y es arbitrario porque no existe una relación entre significado y significante. ¿Okay? Por ejemplo, ¿por qué a este celular le llamamos celular, para la redundancia? ¿Por qué no puede llamarse lápiz? ¿Por qué no puede llamarse teclado? ¿Por qué no puede llamarse con otro nombre? ¿Por qué? Porque entre significado y significante no existe una relación tangible. Vamos a verlo más adelante eso. Pero aquí estamos en símbolo. El símbolo, entonces, es la relación del signo con el objeto representado. Ya dijimos aquí, por ejemplo, puede ser la paloma. ¿Qué simboliza? La paz. Por eso decimos la relación del signo, en este caso el signo es la paloma, que representa la relación del signo con el objeto representado. ¿Cuál es el objeto representado? La paloma. ¿Y cuál es el signo? La paz. Muy bien. Una cruz, por ejemplo. Una cruz vendría a ser el objeto representado. ¿Y cuál es el signo que representa ese objeto? El cristianismo, por ejemplo, ¿no? Otro más, también encontramos la hoz y el martillo, ¿no? Que es el objeto representado. ¿Y cuál es el signo que representa? El comunismo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Luego pasamos a la señal. La señal es mucho más fácil. La señal busca producir o busca generar una respuesta en el receptor. Busca orientar la conducta del receptor. Por ejemplo, las señales de tránsito. Por ejemplo, las señales ante un sismo, ante un terremoto, ¿no? Y esas señales que busca orientar tu conducta, modificar tu conducta para que actúes de otra manera. Entonces, a eso nos orientamos las señales de tránsito, el timbre, por ejemplo, el timbre del colegio, ¿no? Cuando termina a la 1 de la tarde, para que salgas a tu casa, toca el timbre y ya tú rápidamente intuyes de que debes ir a tu casa o que ya es hora de salida. Entonces, orienta tu conducta, a eso llamamos señal. Son signos artificiales que intervienen o que tienen intención comunicativa. ¿Ok? Muy bien. Luego pasamos a hablar sobre lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con las características del signo lingüístico. Cuando nosotros hablamos de características del signo lingüístico, es necesario precisar aquí varios puntos importantísimos. Como por ejemplo, en la primera característica, que es biplánico. Todo signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué? Porque posee un significado y un significante. Ahora bien, profesor, ¿y qué es un significado? El significado es la idea, es el concepto, es el contenido que yo tengo acerca de quién, de un objeto. ¿Estamos de acuerdo? Todo signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El significado vendría a ser la idea, el contenido, la información que yo tengo acerca de un objeto. ¿Estamos? Es la imagen mental, en otras palabras. Y el significante vendría a ser la imagen acústica, porque es el plano de sonido, es la huella psíquica del sonido. Estamos, por ejemplo, yo digo lo siguiente: celular, celular. ¿Cuál vendría a ser aquí cuál vendría a ser el significado celular? Quizá la idea que yo tengo de celular, el concepto que yo tengo de celular, el contenido que yo tengo de celular.
¿Y cuál vendría a ser el significante? La palabra celular, celular. Y la imagen acústica, el sonido, celular, el sonido de ese objeto, celular. Ahora, ¿cuál es el significado? El concepto, el contenido, para qué sirve, la información que yo tengo acerca de ese celular, que quizá es un equipo que me sirve a mí para realizar, para realizar cualquier tipo de comunicaciones con distintas personas. Eso es el significado. Y el significante vendría a ser el sonido, la huella psíquica del sonido, es el plano de expresión del sonido. ¿Estamos? Entonces, a eso vamos. Muy bien. Luego, la segunda característica encontramos que es arbitrario el signo lingüístico. ¿Por qué? Porque no existe una relación entre significado y significante. ¿Por qué no existe una relación entre significado y significante, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué a como les dije anteriormente, por qué a este celular yo no puedo llamarlo lápiz, yo no puedo llamarlo plumón, yo no puedo llamarlo borrador? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llamarse celular? Porque ya se supone de que hay un acuerdo, una convención dentro de toda la comunidad de que esto de este se llama celular y por ende no se puede cambiar. Entonces, por eso decimos que no hay una relación entre significado y significante. Ahora, tercera característica, la linealidad del signo lingüístico. ¿Por qué decimos de que el signo lingüístico es lineal? Así es, porque los hechos lingüísticos se suceden unos detrás de otros, ¿ok? Hasta formar la cadena hablada. Es importante porque nos impide ver varios significantes al mismo tiempo. Así es, entonces, la linealidad del signo lingüístico es de suma importancia. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es importante la linealidad del signo lingüístico? Porque permite formar la cadena hablada. Elementos unos detrás de otros. Por ejemplo, yo digo celular, celular. Yo no digo lucelar, lucelar. Yo tengo que seguir una secuencia determinada hasta formar la cadena hablada. Elementos detrás de otros de forma ordenada, de forma coherente. Yo digo celular para que pueda cobrar sentido el sí, para que pueda cobrar coherencia en lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Por eso decimos que el signo lingüístico es lineal. Otra más, tenemos también otra característica que es mutable. ¿Por qué el signo lingüístico es mutable, profesor? ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es mutable? Es mutable porque cambia a través del tiempo de forma diacrónica, de forma diacrónica. Al mismo tiempo, cambia de forma diacrónica. Esto hace que se afirme que hay lenguas vivas y hay lenguas muertas. Puede cambiar de forma en el significante o en el significado. Por ejemplo, en el significante, el término burgués anteriormente se atribuía a cualquier persona del pueblo. Sin embargo, hoy en día, el término burgués se le atribuye a la persona pudiente, a la persona quien tiene cantidad, suma de dinero. Ahora, otro término también es marea, ¿no? Anteriormente, marea se le atribuía a una gran cantidad de personas aglomeradas en un determinado lugar. Sin embargo, hoy en día también marea se utiliza ¿para qué? Para verificar la magnitud del mar, si ha ascendido de forma abrupta o ha descendido. Entonces, para eso también lo utilizamos hoy en día. En cuanto al significado, profesor, ¿por qué cambia el signo lingüístico a través del tiempo de forma diacrónica? En cuanto al significado, por ejemplo, la palabra hacer. La palabra hacer. Anteriormente se pronunciaba facer, pero hoy en día se pronuncia hacer. Por ejemplo, el término ahora. Anteriormente se pronunciaba agora, pero ahora se pronuncia ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es los cambios que sufre el signo lingüístico a través del tiempo, de forma diacrónica, de forma mutable. Por otro lado, tenemos la inmutabilidad del signo lingüístico. Es todo lo contrario del anterior. Aquí el signo lingüístico no cambia en una determinada época de forma sincrónica. El signo lingüístico aquí no cambia en una determinada época de forma sincrónica, La lengua establece vínculos entre el significado y el significante. Por ejemplo, mesa. Esto actualmente nosotros, ¿a qué llamamos mesa? A un mueble que sirve para realizar cualquier tipo de actividad o para poder alimentarnos también. Mesa. Y esto, profesor, va a seguir siendo así por muchos años que pasen, hasta no haber quizá un cambio más adelante. Por eso decimos que el signo lingüístico no cambia en un tiempo determinado, ¿ok? No cambia en un tiempo determinado, de forma sincrónica. Por ejemplo, celular, esto seguirá llamándose celular por el resto de los años que puedan pasar.
Otro más, laptop será este equipo por el resto de los años que puedan pasar, porque ya sé que ya ha sido convencionalizado, ya ha sido acordado en una determinada comunidad de que eso se llama de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí pasamos a hablar sobre la doble articulación del signo lingüístico. La doble articulación, ¿por qué nosotros hablamos de una doble articulación? Porque aquí encontramos la presencia de una primera y una segunda articulación, valga la de forma sencilla, ¿no? La primera articulación está constituida por los monemas y los morfemas, mientras que la segunda articulación está constituida por los fonemas. La primera articulación tiene que ver básicamente con unidades mínimas, o sea, los monemas o los morfemas son unidades mínimas con significado, mientras que los fonemas son unidades mínimas sin significado, no tienen significado los fonemas. Veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de árbol, yo te digo lo siguiente, árbol, árbol, árbol. Eso es una palabra, sí, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ¿que tiene significado significante? Por supuesto que sí. Ahora, la primera articulación, ¿cuál será, profesor? Monemas y morfemas, que se forman producto de los fonemas. Si yo solamente te diga a, no tiene significado. El término el elemento no tiene significado. Pero si yo fusiono estos elementos, estos sonidos, estos fonemas con otros fonemas, entonces me va a permitir formar que monemas o morfemas. Y estos monemas o morfemas sí tienen significados. Por ejemplo, yo lo uno A más R más B más O más L. Árbol, árbol, ya tiene significado, ya tiene significado. Pero independientemente no tiene, no tiene. No tiene significado. El no tiene significado. Es por eso que entonces la unión o la fusión de estos fonemas implica la formación de monemas, la formación de morfemas. Estamos con unidades de carácter significativas. Muy bien, eso tiene que ver en cuanto entonces al signo, la teoría del signo. Veamos rápidamente el documento que hemos preparado aquí, rápidamente, chicos, a ver. Muy bien, aquí lo tenemos entonces, aquí lo tenemos, lo presenciamos rápidamente, signo lingüístico. Veamos rápidamente, semiología o semiótica, eso es la ciencia que se encarga de estudiar entonces al signo lingüístico. Veamos, dijimos que es la ciencia que estudia los signos como elementos que sirven para intercambiar información en una sociedad. Ok. También podemos decir que se encarga del estudio de los signos de una lengua específica, el español, el japonés, el ruso, el quechua, etc. Muy bien. Decimos entonces que el signo es, aquí rápidamente lo he colocado, es la asociación mental entre una señal que puede percibir y el significado de lo que quiere decir esa señal. Entonces, nuevamente decimos, la asociación, el signo es la asociación mental entre una señal que se puede percibir y el significado de lo que quiere decir esa señal. Voy a traducirlo. Nivel coquito, mira, dice la asociación mental entre una señal que se puede percibir. Percibir significa que se puede ver. Por ejemplo, te dije el semáforo. ¿Tú lo puedes ver? Por supuesto que lo puedo ver, profesor. Es algo real. Yo lo puedo ver. Y el significado de lo que quiere decir esa señal. Entonces, ¿el semáforo es una señal, sí o no? Sí es una señal, profesor. Ahora, ¿esa señal transmite un significado? Por ejemplo, ¿la luz roja tiene un significado? Sí tiene un significado, de que yo me detenga para que los carros puedan pasar. Eso es el significado. Por eso decimos que es la percepción de una señal y el significado de lo que quiere decir esa señal. Muy bien. Ferdinand de Saussure, entonces, estudió, o es el padre, digamos, de esta manera, llamémoslo, es el mentor principal de esta ciencia de la teoría del signo, la semiótica. ¿Estamos de acuerdo? Ferdinand de Saussure, un lingüista muy reconocido. Bien, asimismo tenemos aquí, hemos visto al signo lingüístico, tenemos los signos naturales y los signos artificiales, les había dicho, los signos naturales, habíamos encontrado los indicios y los síntomas, mientras que los signos artificiales aquí lo vemos por el lado derecho de mi pantalla, a los iconos, los indicios y los símbolos. ¿Estamos? Los iconos vendrían a ser las fotografías, como ya les había manifestado, los mapas, las estructuras, etc. Los indicios, que es un signo natural, el humo, que nos permite, que remite al fuego, que tiene que ver con una relación, te dije ahí, de una relación causa y efecto, que lo produce, o la fiebre que remite al proceso infeccioso que lo produce. Muy bien, en símbolos encontramos los alfabetos,
los números, las banderas, las palabras de una lengua, la paloma de la paz, etcétera. Muy bien. Entonces, símbolos, ojo, los alfabetos, los números, el número es su símbolo, por supuesto, las banderas, las palabras de una lengua son símbolos también, la paloma de la paz, etcétera. Muy bien. Por el otro lado, el signo lingüístico es el signo lingüístico es la asociación entonces de una idea, asociación de una idea o concepto, que es el significado. Ya te dije que el significado es el concepto, la idea, la información que yo tengo acerca de un objeto, con una imagen acústica. ¿Quién era la imagen acústica? El significante que produce el acto comunicativo. Muy bien. Entonces, el signo lingüístico dijimos que era biplánico. ¿Por qué? Porque tiene dos caras, significado y significante. Todo objeto tiene significado y significante. Ojo, no olvidemos eso, el significado de la imagen mental, ya te lo había dicho, el significante de la imagen acústica. Imagen acústica, ¿qué significa eso, profesor? Que la imagen del sonido, de la expresión sonora. Muy bien, la imagen mental es el concepto que yo tengo en mi mentecita de un objeto, la idea, el contenido, el significado, lo que significa en realidad. El significado es el plano de contenido, es el concepto o idea que tenemos de algo o de alguien con sus características. Sema significa significado, mientras que el significante es el plano de expresión, el plano sonoro. Son los sonidos, los fonemas que se expresan en la mente para dar un nombre al significado. Muy bien, los principios entonces del signo lingüístico son que es biplánico, que es lineal, ya lo hemos explicado, que es arbitrario. Ojo, la arbitrariedad, dijimos que no existe una relación entre significado y significante. Entonces, la arbitrariedad también aquí vale la ocasión resaltar de que origina el multilingüismo en el mundo. La arbitrariedad del signo lingüístico origina el multilingüismo en el mundo, porque si el signo lingüístico no fuese arbitrario, existiría una sola lengua universal, y eso no es así, porque no existe una relación entre significado y significante, nos dice el caso de la arbitrariedad del signo lingüístico. Es por eso que genera o que implica este multilingüismo universal, que existan o la presencia de muchas lenguas a nivel universal. Por ejemplo, en nuestro país, sin ir muy lejos, es un país plurilingüe. ¿Por qué? Porque tiene en su poder o tenemos esas riquezas de tener muchísimas o cantidad de lenguas en nuestro territorio nacional. ¿Okay? Entre las más conocidas el quechua, el aymara, el xánica, el cuye, etc. Muy bien. También encontramos aquí el signo es articulado, así es. Bueno, los sonidos son muy articulados al momento de la comunicación. Es mutable porque se forma de manera diacrónica. Es inmutable porque no cambia en una época determinada de forma sincrónica. Muy bien. Vamos a ver aquí, por favor, los principios del signo lingüístico. Los principios es biplánico, ¿por qué? Porque tiene dos caras, dijimos, significado y significante. El significado es el plano de contenido, mientras que el significante es el plano de expresión, es el plano sonoro, ¿okay? El plano acústico. Mira, aquí tenemos el ejemplo, mujer. ¿Cuál sería el significado? La forma, la imagen mental que yo me hago de ese objeto o de ese ser humano. Si a mí me dicen mujer, rápidamente mi mentecita se hace una imagen de una mujer, ¿no? Una mujer esbelta, etcétera, bonita, ¿no? Entonces, ¿y el significante cuál vendría a ser, profesor? El significante vendría a ser los elementos que constituyen o el plano de expresión que constituye el significado. Por ejemplo, mujer, ahí lo vemos, mira, M-U-X-E-R, mujer, mujer, mujer. Muy bien. Linealidad. La linealidad ya lo hemos explicado, el significante está conformado por una serie de fonemas, así es. Cada fonema ocupa un lugar y tiene un tiempo de realización. Tiene un tiempo de realización, es decir, nunca se presentan dos fonemas al mismo tiempo, porque habría una confusión. Por eso dijimos que la linealidad implica la secuencia determinada hasta formar la cadena hablada. Por ejemplo, primero, significante. Mira, primero toro, en vez de decir la palabra toro, mira, acá encontramos primero la T, luego la O, luego la R, luego la O, de forma ordenada. Yo no colocaré primero la R, primero la O, primero luego la T y luego la O, porque habría una confusión. Entonces, dijimos que la linealidad, como su propio nombre lo dice, implica la secuencia determinada hasta formar la cadena hablada.
4 fonemas. Muy bien. La arbitrariedad, ya lo hemos dicho, la relación de reciprocidad entre el significante y el significado es convencional. Así es, no existe, ojo, una relación propiamente dicho entre significado y significante. Si existe o si por A o B aquí se manifiesta de que existe un vínculo, es de forma convencional en un determinado espacio territorial. Muy bien, el proceso de acuerdo significa convención, un mismo significado es designado en diferentes comunidades lingüísticas por medio de diversos significantes. Así es, por ejemplo, niño, el término niño se suele utilizar en otros espacios como bambino, como warma, como boy en inglés, igual significado, pero el significado sigue siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que varía son significantes. Muy bien. Doblemente articulado. Doblemente articulado. Este principio es el que permite señalar que el signo lingüístico se puede componer en unidades más pequeñas, La primera y la segunda articulación del signo lingüístico. Hemos visto también aquí, entonces, mira, aquí encontramos la primera articulación que tiene que ver con los monemas y los morfemas, o también llamados morfemas. Veamos, comprende las mínimas unidades portadoras de significación, lo que te había adelantado, en que puede dividirse un signo. Se les conoce con el nombre de morfema. Ni es la raíz, ¿ok? El exema. A es un morfema flexivo. ¿De qué? De género, porque también hay niños. S también es un morfema flexivo, pero de número. ¿Por qué? Está en plural. ¿Estamos de acuerdo? Niños, niñas, perdón, morfemas. Segunda articulación, dijimos que son unidades mínimas que no tienen significado o que carecen de significado, en que pueden dividirse un signo. Se les conoce con el nombre de fonemas. Mira, N, 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 ¿tiene significado? Por sí sola no tiene significado. I, ¿tiene significado? Por sí solo no tiene significado. Ñ, ¿tiene significado? Por sí solo no tiene significado. Pero ¿qué pasa, profe, si yo fusiono todos estos elementos? Niñas, entonces sí tiene significado, se convierte ya en una primera articulación de monemas o morfemas. Muy bien. Mutable. Mutable, ¿por qué decimos que el signo lingüístico era mutable? Porque cambia a través del tiempo de forma diacrónica, profesor, de forma diacrónica. Por ejemplo, mira aquí, en el siglo XVI se decía a la persona a quien tú puedes confiarle tus cosas, amica se le llamaba, pero en pleno siglo XXI, en nuestra era actual, se le llama como amiga. ¿Te das cuenta cómo evoluciona entonces el signo lingüístico a través del tiempo? Entonces, hay un ejemplo, el eje diacrónico a lo largo del tiempo. Inmutable es cuando el signo lingüístico no cambia en un periodo, en una época determinada. Veamos aquí, el sistema de los signos es transmitido de una generación a otra. Nadie puede cambiar las unidades de forma sincrónica y alterar el equilibrio de una lengua. Mesa, por ejemplo, en el 2000 era un mueble que se utilizaba para realizar cualquier tipo de actividad, de tareas o para alimentarnos, etc. En el 2013, mesa seguía siendo ¿qué? El mismo mueble, ¿para qué? Para poder ejercer cualquier tipo de actividad. En pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, en pleno año 2020, perdón, entonces mesa sigue siendo aquel mueble que sirve para realizar cualquier tipo de actividad. Ojo, ¿ha cambiado? No ha cambiado. Por eso decimos que es inmutable, porque el signo lingüístico no cambia en una época determinada. ¿Por qué, profe? Porque existe convencionalidad entre sus habitantes. Muy bien. El eje sincrónico, largo el tiempo, entonces no va a cambiar. Muy bien. Y de esa manera pasamos a verificar el aprendizaje en estas preguntas. Les voy a dejar aquí las preguntas, lo voy a pasar de manera lenta para que puedan ir copiándolo en una hoja bond o en un cuaderno y de esa manera ustedes puedan desarrollarlo para que luego, si tienen alguna duda, si tienen alguna falla en el aspecto de la resolución de las preguntas, me puedan consultar. Me pueden consultar, ¿para qué? ¿Para qué, profesor? Para que yo pueda de forma amena resolver y sobre todo, sobre todo, complacer sus dudas, ¿ok? Bien, aquí entonces dejo las preguntas que son de vital importancia, ¿ok? Entonces ahí dejo. Ahí les dejo, chicos, para que ustedes puedan seguir practicando, porque la teoría y la práctica deben ir ¿qué? De la mano. La teoría y la práctica deben ir de la mano. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa si no lo... ¿Qué pasa, profesor, si yo no practico la teoría? Si yo no practico, si yo no pongo en práctica la teoría explicada, entonces no me va a servir de nada.
vamos a aprender absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, jóvenes estudiantes de la institución educativa Renovación, bueno, ha sido un gusto trabajar en este video con ustedes. Luego, más adelante, seguiremos con la otra clase que ya lo iré programando a lo largo de estos días para que pueda llegarles la información más adecuada, más conveniente para ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta que hacerme, y les repito nuevamente, ahí están mis datos, mi número, mi correo electrónico, para que ustedes puedan mandarme un mensaje nada más y yo con total gusto resuelvo esas dudas. Y otra cosita más, a los conocimientos que yo les acabo de transmitir ahora, es necesario que ustedes, si tienen la facilidad del Internet, si tienen la facilidad de cualquier medio de comunicación, investiguen, sigamos investigando, sigamos leyendo, sigamos viendo videos en YouTube, es importantísimo, ¿no? Para poder reforzar el aprendizaje. Bueno, de antemano, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por verme en este video. Así que mucho ánimo y a seguir cuidándonos, a seguir con la disciplina cívica, a seguir concientizando a nuestros familiares de quedarnos en casa para poder salir de una vez de esta, de esta peste que estamos atravesando. Así que mucho ánimo y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Chao, chao.